Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy tenemos un tema que, bueno, hasta hace muy poco tiempo sonaba pura ciencia ficción, Totalmente. pero que hoy en día ya es la realidad cotidiana en millones de hogares. Y el centro de nuestra conversación es una pregunta fascinante. O sea, ¿qué sucede exactamente en la mente humana cuando toda una generación crece interactuando con una tecnología que responde a cualquier duda de manera inmediata? Y siempre usando oraciones perfectamente estructuradas. Exacto. Perfectas y, lo más impactante de todo, sin titubear jamás. Ni un solo segundo de duda. Así es. Para quienes conviven con estas nuevas herramientas, ya sea en el ámbito educativo o en la vida diaria, este es un punto de inflexión que la verdad merece toda nuestra atención. Es un cambio de paradigma inmenso, ¿sí? Y el material que vamos a desglosar hoy proviene de un artículo sumamente reflexivo titulado «Mis hijos confían en la IA más de lo que me resulta cómodo». Un título excelente, por cierto. Buenísimo. Es un texto escrito por Juan Pablo Bolsón que se publicó en 00ia.com. Y nuestra misión en este análisis a fondo es entender por qué la aparente seguridad y la elocuencia de la inteligencia artificial podría estar alterando de una forma muy silenciosa el desarrollo del pensamiento crítico. Especialmente en las mentes más jóvenes, claro. Especialmente en ellos. Así que, a ver, desempaca esto un poco, porque la premisa central que plantea el autor le da la vuelta a la narrativa habitual que siempre escuchamos. Sí, cambia el foco por completo. El miedo real aquí no es ese cliché clásico de que la máquina reemplace por completo el pensamiento humano. El peligro es mucho más sutil. El miedo es que las nuevas generaciones simplemente dejen de cuestionar a la máquina. Fíjate que esa sutileza es justamente lo que vuelve tan urgente esta reflexión. Lo verdaderamente revelador de este análisis es la forma en que la inteligencia artificial se presenta ante quien la utiliza. Ajá. Hablamos de una interfaz que carece por completo de lo que podríamos llamar incertidumbre visible. Incertidumbre visible. Me gusta ese término. Es que, imaginemos por un momento cómo funciona la comunicación básica entre seres humanos. Cuando alguien hace una pregunta compleja y la otra persona no tiene la respuesta exacta o, digamos que no está del todo segura, el cuerpo y el lenguaje lo reflejan al instante. Claro, hay pausas, la mirada se desvía o aparecen las muletillas. Exacto. Surgen frases condicionantes como me parece que o si no me equivoco. O la más honesta de todas, la verdad, no estoy seguro. Tal cual. Pero la tecnología generativa actual no tiene incorporado ese mecanismo de duda. Las respuestas aparecen en la pantalla a una velocidad asombrosa, con una sintaxis impecable y un tono de certeza absoluta. Y esto ocurre independientemente de si la información es un hecho científicamente comprobado o si es una completa alucinación inventada por el sistema. Cero distinción. Te lo dice con la misma cara de seguridad. Y es que cuando uno lo piensa bien, esa falta de duda es clave. Todos conocemos a alguien que actúa exactamente así en la vida real. Ese amigo en las reuniones sociales que siempre habla con una seguridad inquebrantable. Ese mero. No importa si la conversación es sobre astrofísica, sobre cómo preparar un risotto perfecto o sobre la reparación de un motor diésel. Este amigo interviene, levanta la voz un poquito y explica todo con una convicción que da envidia. Pero el pequeño detalle es que muchas veces está inventando los datos sobre la marcha. Claro, y con el tiempo, el círculo social aprende a tomar las afirmaciones de esta persona con mucha cautela. Se desarrolla un filtro natural. Un instinto defensivo. Bueno, la inteligencia artificial actual es como ese amigo sobreconfiado, pero con acceso a toda la información de Internet, una redacción impecable y un tono que emula a un profesor universitario. Es una combinación muy persuasiva. Muy persuasiva. Y aquí es donde el texto introduce un concepto brillante: las cicatrices tecnológicas. Ese concepto es fundamental para entender el problema. El autor señala que los adultos actuales poseen un instinto de escepticismo muy arraigado, porque, básicamente, sobrevivieron al salvaje oeste de los inicios de Internet. Es que el concepto de las cicatrices tecnológicas explica a la perfección la enorme brecha generacional que estamos presenciando hoy.
Quienes vivieron la evolución de Internet desde los años 90 o principios de los 2000 pasaron por una curva de aprendizaje llena de tropiezos. Tropezamos muchísimo. Experimentaron la época de las cadenas de correos electrónicos con historias fabricadas. O cuando uno descargaba un archivo que prometía ser una canción famosa y terminaba siendo un virus informático que arruinaba la computadora. Exactamente. O navegando por las primeras versiones de foros o enciclopedias colaborativas donde cualquier persona podía escribir información falsa sin ninguna moderación inmediata. Y a base de todos esos pequeños engaños y frustraciones, la mente adulta forjó un escudo. Un instinto defensivo, sí. Esa voz interna que nos recuerda constantemente que el simple hecho de que algo aparezca en una pantalla brillante no lo convierte en verdad. Hubo que aprender a desconfiar de la interfaz a la mala. A la mala, totalmente. Sin embargo, la gran preocupación con las infancias de hoy es que están saltándose esa etapa formativa de escepticismo. La inteligencia artificial es su punto de partida. Y funciona con un nivel de fluidez y sofisticación visual que las tecnologías de hace 2 décadas simplemente no tenían. Para un niño de hoy, no hay letras rojas parcadeando, no hay diseños web caóticos que sugieran que el sitio es de dudosa procedencia. Todo es limpio, minimalista y se ve súper autoritario. Por eso asumen la precisión de los datos. El sistema ha perfeccionado el arte de la persuasión sin tener que presentar la evidencia que lo respalde. Y hay que recordar anécdotas recientes y muy reales de cómo se ve esto en la práctica. Ha habido casos documentados donde estas plataformas, al ser consultadas sobre cómo evitar que el queso se deslice de una pizza... El famoso caso del pegamento. Sí, sugirieron con total seriedad y elocuencia que la solución óptima era añadir una capa de pegamento no tóxico a la salsa. Es un disparate total. Lo aterrador no es el error en sí, sino que la recomendación del pegamento se entrega con la misma estructura gramatical profesional, el mismo formato ordenado de viñetas y la misma velocidad que la receta de una masa tradicional. Y para una mente que recién está aprendiendo a navegar por el mundo de la información, simplemente no existe una línea divisoria visible entre el conocimiento real y un disparate algorítmico. Cero línea divisoria. Y ese fenómeno altera profundamente lo que podríamos llamar la brújula interna de la verdad. Al no existir esa separación visual o tonal entre el hecho comprobado y la ficción estadística, quien utiliza la herramienta empieza a equiparar el nivel de confianza en la redacción con la exactitud de los datos. Sobre todo en una etapa de desarrollo cognitivo temprano. Claro. En las interacciones sociales humanas, la evolución nos enseñó a asociar la seguridad de un orador con su nivel de pericia o experiencia real. De forma subconsciente, el cerebro humano aplica esta misma regla de validación social a la máquina. Pensamos, si suena tan seguro, debe saber de lo que habla. Exacto. Pero el problema fundamental es que la máquina no siente confianza, no tiene pericia y no comprende el mundo real. Simplemente está ejecutando líneas de código. Y esa desconexión entre la apariencia de sabiduría y la realidad del procesamiento informático es lo que hace necesario mirar qué está pasando realmente debajo del capó, en el núcleo de estos sistemas. Hay que entender cómo funcionan por dentro. Y esa ilusión de sabiduría tiene todo el sentido del mundo hasta que uno se detiene a entender cómo se fabrican exactamente estas respuestas. Y aquí hay un detalle crucial sobre el autor de nuestra fuente, Juan Pablo Bolsón, que le da un peso enorme a su análisis. Un peso técnico muy importante. Él no está escribiendo desde la posición de alguien que odia la tecnología o que desea volver a la época de las máquinas de escribir. No hay un pánico moral infundado en sus palabras. Para nada. De hecho, el texto menciona claramente que él mismo es un constructor de estas herramientas. Dedica sus fines de semana a programar y experimentar con modelos de inteligencia artificial. Conoce la arquitectura del software desde adentro. Así que cuando advierte sobre los peligros de confiar ciegamente en estas plataformas, lo hace desde la ingeniería y la comprensión profunda, no desde el desconocimiento ni el miedo. Esa experiencia técnica es precisamente lo que le permite desmitificar la magia aparente de la herramienta. Sí, el autor reduce la complejidad a un concepto técnico que suele perderse en medio del entusiasmo general. Estos modelos son, en su esencia más básica, motores de reconocimiento de patrones. Patrones matemáticos. Exactamente. Para entender esto, hay que visualizar cómo son entrenados. Estos sistemas devoran cantidades inimaginables de texto humano extraído de Internet. Libros, artículos, foros, guiones, todo. Se alimentan de todo eso.
Pero su objetivo central al procesar una pregunta no es consultar una base de datos de verdades universales para encontrar la respuesta correcta. Su única función es matemática, calcular y producir la continuación estadísticamente más probable de una cadena de texto. Hagamos un ejercicio rápido para ilustrar esto, porque entender esta mecánica cambia toda la perspectiva. Imaginemos que el sistema está jugando a adivinar la siguiente palabra. Un juego de probabilidades. Sí. Si el texto inicial dice, el perro persiguió al, el motor matemático analiza sus miles de millones de datos y determina que la palabra gato tiene, digamos, un 80% de probabilidad de seguir en esa oración. Mientras que la palabra cartero tiene tal vez un 10%. Exacto. Pero el sistema no tiene la menor idea de qué es un perro, qué es un gato, ni qué significa el concepto físico de perseguir. O comprensión del mundo real. Solo sabe que esos símbolos suelen aparecer juntos en ese orden específico dentro de su inmenso material de entrenamiento. Es estadística pura disfrazada de razonamiento. Esa es una ilustración perfecta de la mecánica predictiva. Y el peligro surge porque ese mismo proceso probabilístico, que resulta tan útil para redactar un correo formal o resumir un documento extenso, es el mismo motor que genera alucinaciones absurdas. Como lo de la pizza. Exacto. Si en los datos de entrenamiento hubiera un patrón anómalo y repetitivo que asociara la palabra cielo con la palabra queso, el sistema afirmaría que el cielo está hecho de queso con una confianza inquebrantable. Y con una redacción bellísima. Para el algoritmo, generar un resumen perfecto de un evento histórico y recomendar ponerle pegamento a una pizza son exactamente el mismo proceso. Simplemente está arrojando el siguiente bloque de texto más probable. El modelo no hace absolutamente ninguna distinción entre la genialidad y el absurdo. Y eso nos lleva a la que quizás sea la frase más contundente de todo el artículo. El autor lo resume diciendo, el modelo no sabe lo que no sabe. Esa frase es la clave de todo. Es una idea que hay que asimilar lentamente. Los seres humanos poseemos metacognición. Tenemos un espejo interno que nos permite reflexionar sobre nuestro propio pensamiento. Sabemos lo que sabemos y lo que ignoramos. Gracias a eso, sabemos perfectamente cuándo ignoramos la capital de un país lejano o cuándo un problema de física supera nuestro entendimiento. Ese espejo interno es lo que nos frena y nos hace dudar antes de hablar. Pero la inteligencia artificial carece por completo de ese espejo. No tiene autoconciencia de sus límites. Por lo tanto, cuando genera un texto completamente falso, pero que suena plausible, no estamos ante un simple error temporal. No es un bug o un fallo menor que el equipo de programadores vaya a solucionar con un parche de actualización la próxima semana. No, es un defecto estructural fundamental. Y reconocer que se trata de una característica inherente a la tecnología y no de un error pasajero, obliga a reevaluar por completo la relación que la sociedad establece con estas plataformas. Nos cambia las reglas del juego. No implica que haya que dejar de usarlas. De hecho, son herramientas extraordinariamente poderosas. Pero exige que su uso esté condicionado por el conocimiento claro de sus limitaciones estructurales. Trasciende la simple verificación de datos y se adentra en el territorio del pensamiento crítico general. Y en la necesidad vital de lo que el autor define como la fricción. El concepto de la fricción es fascinante porque solemos asociarlo con algo negativo, algo que hay que eliminar. A nadie le gusta la fricción. Todo el diseño de productos modernos busca eliminarla. Históricamente, encontrar información requería un esfuerzo considerable. Implicaba ir físicamente a una biblioteca, lidiar con el sistema de clasificación, hojear enciclopedias, leer varios párrafos densos solo para extraer una fecha o un nombre. Y muchas veces llegar a un callejón sin salida y tener que empezar de nuevo. Todo eso era fricción pura. Hoy, la gran promesa de la industria tecnológica es erradicar esa fricción por completo. Prometen entregar la respuesta final, perfectamente digerida y resumida en milisegundos. Pero el argumento del artículo plantea una paradoja bastante preocupante. ¿Qué pasa si esa fricción no era un obstáculo en el camino del aprendizaje, sino que era el aprendizaje mismo? Esa es la pregunta central sobre la que pivota todo el desarrollo intelectual. En el ámbito cognitivo, el esfuerzo y el obstáculo son los equivalentes a levantar pesas en un gimnasio. Es un ejercicio necesario. El instinto de dudar, de contrastar fuentes y de construir esa brújula interna de la verdad no es algo innato.
Se desarrolló precisamente al enfrentarse a la fricción. Uno no nace siendo escéptico. Se forja al equivocarse, al invertir tiempo en una investigación para descubrir que la fuente original estaba sesgada o era falsa. Se construye asimilando la lección de que la autoridad aparente de un texto impreso no garantiza su veracidad. Y si el entorno digital moderno elimina toda esa resistencia y entrega respuestas instantáneas, fluidas y superficialmente lógicas desde los primeros años de vida, el músculo del escepticismo simplemente no encuentra la resistencia necesaria para desarrollarse. Corre el riesgo de atrofiarse antes de haber madurado. Es como si estuviéramos diseñando un mundo que premia el camino de la menor resistencia intelectual. Ante cualquier pregunta compleja, si la respuesta aparece de inmediato con una redacción elocuente, la mente humana, por pura economía de energía, tiende a aceptar la información y seguir adelante. Porque es lo más fácil. No hay pausa para evaluar. No surge la voz interna que se pregunte ¿a quién beneficia esta información? ¿Cuál es la perspectiva contraria que falta aquí? Y si esta dinámica de asimilación pasiva se convierte en la norma desde la infancia, las implicaciones para el futuro son inmensas. Pero afortunadamente, el artículo no se limita a pintar un escenario sombrío. Pasa a la acción y ofrece soluciones concretas. Y aquí es donde la experiencia de Juan Pablo como constructor de tecnología y como padre se unen para crear una estrategia sumamente práctica. Efectivamente, la transición del diagnóstico a la aplicación práctica es donde reside el mayor valor del texto. Se establece una distinción vital entre utilizar la tecnología como una herramienta de apoyo y utilizarla como un oráculo infalible. Que es una línea muy delgada a veces. Muy delgada. En el entorno familiar del autor, no existe una prohibición draconiana sobre el uso de estas plataformas. Sus hijos tienen acceso a la inteligencia artificial para investigar o apoyarse en sus tareas escolares. Pero hay una regla de oro innegociable. Una condición obligatoria para su uso. Después de obtener una respuesta de la máquina, los niños deben ser capaces de explicar ese mismo concepto utilizando sus propias palabras. Y esa regla de explícalo con tus propias palabras parece engañosamente simple, pero en realidad esconde una táctica brillante. Y hay que destacar que el propósito de esta regla no es vigilar ni castigar. No es para atraparlos haciendo trampa. No se trata de hacer de policía cibernético. El objetivo real es auditar el proceso de asimilación. Cuando una persona lee un texto generado por una máquina y se ve obligada a reestructurarlo, a buscar sinónimos, a conectar las ideas lógicamente para explicarlas en voz alta, el cerebro se enciende. Entra en acción verdadera. Está forzado a procesar verdaderamente el significado de la información. La simple lectura pasiva se transforma en un acto de digestión intelectual. Si alguien puede articular el concepto claramente sin mirar la pantalla, significa que el conocimiento fue interiorizado. Hubo aprendizaje real. Y el contraste es sumamente revelador cuando ese proceso falla. Si al pedirle explicación con palabras propias, la persona se queda en blanco, titubea excesivamente, o solo es capaz de repetir mecánicamente frases sueltas del texto original, sin poder responder a un simple ¿por qué?, el diagnóstico es claro. No hubo asimilación. En ese momento específico, la inteligencia artificial no actuó como un asistente, literalmente hizo el esfuerzo de pensar por el usuario. Visualmente, el resultado en un documento impreso o en una tarea escolar puede parecer idéntico. Un ensayo generado por una máquina y uno escrito tras un profundo proceso de reflexión lucen igual en el papel. No se distinguen a simple vista. Por eso, la intervención humana activa es indispensable para hacer visible esa diferencia. Hay que forzar esa traducción del lenguaje de la máquina al lenguaje propio, para asegurar que la mente sigue participando en la ecuación. Ese es el punto de inflexión. Si no logras explicarlo, la máquina pensó por ti. Y esa pérdida de agencia intelectual nos lleva al concepto final que maneja el artículo. Una idea que proviene del mundo corporativo, pero que encaja a la perfección en este debate. La delegación sin supervisión. Un término clave en todo esto. Pensemos en las tareas domésticas. Si decidimos delegarle la limpieza de la sala a uno de esos robots aspirador automatizados y nos vamos a dormir, el peor escenario posible es que la máquina se atasque con un cable o deje algo de polvo en las esquinas. Es un riesgo menor, un inconveniente fácilmente solucionable. Pero cuando lo que estamos delegando es la capacidad de analizar información compleja, de sintetizar ideas y de discernir la verdad sin aplicar ninguna capa de supervisión crítica posterior, el riesgo que asumimos es de una magnitud completamente diferente.
La analogía del robot aspiradora ilustra perfectamente el salto de magnitud en el riesgo. Externalizar el esfuerzo físico rutinario ha sido el motor del progreso humano a lo largo de la historia. Claro, desde la lavadora hasta los tractores. Pero externalizar el esfuerzo cognitivo central, la capacidad misma de evaluar el mundo, es un territorio inexplorado y muy peligroso. En un entorno global que se vuelve más complejo cada día, donde la avalancha de información y desinformación es constante, la habilidad más crítica para la supervivencia intelectual no será saber cómo obtener una respuesta rápida. Será tener el criterio para determinar si esa respuesta es válida. Exacto. Abdicar de esa responsabilidad analítica y cederla a un motor de reconocimiento de patrones matemáticos es renunciar a la autonomía humana básica. La tecnología debe mantenerse siempre en su rol de socia de pensamiento. Un punto de partida para rebotar ideas, jamás como la autoridad final que dicta el veredicto definitivo. Así es. Es un análisis profundo que te obliga a replantearte cada interacción diaria con las pantallas. Vamos a recapitular los grandes hallazgos que hemos desmenuzado a partir de este texto tan revelador. Adelante. En primer lugar, comprendimos el espejismo de la elocuencia. La inteligencia artificial actual produce respuestas impecables y seguras, pero debido a su arquitectura basada en la probabilidad estadística, carece estructuralmente de metacognición. No sabe cuándo ignora algo y presentará una falsedad con la misma convicción que un dato real. El modelo no sabe lo que no sabe. En segundo lugar, exploramos cómo el instinto humano del escepticismo requiere de fricción cognitiva para desarrollarse, especialmente durante la infancia, y cómo la inmediatez digital amenaza con atrofiar esa brújula interna. La falta de cicatrices tecnológicas. Finalmente, vimos que la única forma de evitar la trampa de delegar el pensamiento es forzar la asimilación mediante reglas prácticas, como obligar a explicar los conceptos con palabras propias, asegurando que la tecnología sea una herramienta y no un sustituto de la mente. Un resumen perfecto. Y para cerrar esta reflexión, me gustaría dejar sobre la mesa una idea provocativa que va un poco más allá de lo que hemos analizado hoy. A ver, cuéntanos. A lo largo de los siglos, la narrativa del progreso se ha centrado casi exclusivamente en facilitar la vida, en erradicar cualquier tipo de obstáculo físico o mental. Sin embargo, al observar la inmensa cantidad de recursos que se están invirtiendo en diseñar tecnologías que prometen eliminar toda fricción cognitiva del día a día, surge una interrogante ineludible. ¿Cuál sería? ¿Es posible que esa frustración temporal de no entender un concepto a la primera, ese esfuerzo incómodo de la duda persistente, no sean los enemigos del aprendizaje, sino el tejido mismo del que está hecha la comprensión profunda? Es una gran perspectiva. Si en el futuro cercano las herramientas digitales logran anestesiar por completo la incomodidad de no saber, ofreciendo certezas instantáneas para cada duda, ¿de dónde surgirá el impulso humano para la innovación? Claro, porque la innovación nace de la curiosidad y la insatisfacción. Históricamente, las mentes más brillantes han creado cosas nuevas precisamente por la insatisfacción con las respuestas existentes. Si la máquina siempre ofrece una resolución rápida y reconfortante, cabe preguntarse si nos quedará la fuerza de voluntad necesaria para seguir cuestionando lo establecido o si nos conformaremos con la comodidad de la superficie. ¿Qué concepto tan poderoso para llevarnos hoy? La idea de que la incomodidad de no saber es en realidad el combustible de la innovación es una de esas reflexiones que se quedan resonando en la mente mucho después de haber terminado de analizar el tema. Totalmente. Hay que abrazar esa fricción. Y con esta invitación a abrazar un poco más la fricción intelectual, llegamos al final de nuestra exploración. Para más análisis a fondo sobre IA, inteligencia colectiva y pensamiento provocativo como este, visiten mi sitio web 00ia.com.